Hola, mi nombre es Santiago Zamora Sosa, estudiante de Ingeniería Mecatrónica de décimo semestre, y hoy les vengo a exponer el reto uno del curso de SCADA, el cual consiste en la programación de una secuencia lógica para un escenario dado en el software Factory.io. Inicialmente les hablaré sobre cómo se comunican los diferentes software utilizados en este reto. Bueno, inicialmente se programó la lógica secuencial en Studio 5000. Esto se hizo por medio del lenguaje ladder. Este código o esta programación se subió al PLC virtual por medio del módulo Logic Simulate, el cual emula un PLC. Dichos tags o dicha programación se usa en Factory.io, esto por medio de un servidor OPC, el cual brinda el software RSLinks. Es decir, que los tags y la lógica que está en el PLC virtual se mandan por medio de OPC Server al Software Factory IO, el cual también lee OPC, y allí se usa para generar la secuencia. Esta es la secuencia que se debe programar desde el software Studio 5000, el cual es un pick and play sencillo, el cual consta de dos bandas y se realiza el pick and play de los objetos desde la banda uno hasta la banda 2, como podemos observar en el video. Bueno, para realizar el graph y la lógica ladder, se realizó un análisis muy detallado, inicialmente de los actuadores, de los sensores y de la secuencia como tal. Entonces, inicialmente, como podemos observar, hay una etapa uno que, en donde las bandas están activas. Como podemos observar aquí en el graph, cuando aparece un actuador significa que está encendido y cuando no aparece significa que está apagado. Entonces, bueno, estamos en la etapa uno que se mueven las dos bandas. El sensor uno, el que está aquí, detecta que hay un objeto, por lo cual pasa a la etapa 2, la cual acciona el actuador Z, el actuador vertical, y la banda 2 sigue en movimiento. Como podemos observar aquí, entre la etapa uno y la etapa 2, la banda uno desaparece, por lo cual significa que la banda uno se apaga. Pues aquí se apaga la banda uno. Aquí hay un sensor en el gripper, que agarra los objetos. Cuando este gripper toca un objeto, se activa. Entonces, aquí podemos observar en el graph que cuando el sensor gripper detecta algo, continúa con la etapa 3. ¿Y la etapa 3 qué hace? Agarra este actuador gripper. Cuando se siente, significa que agarra el objeto y la banda 2 sigue activa. También los actuadores, hay dos actuadores, el actuador Z, que es el vertical y el actuador X, tienen un sensor. Cuando estos actuadores están en movimiento, el sensor se activa y cuando termina su movimiento, el sensor se desactiva. Por eso, aquí en esta transición se usó el sensor Z con un flanco de bajada, es decir, cuando el actuador Z deje de funcionar, pasa a la siguiente etapa. Entonces ahí como podemos observar, terminó su movimiento el actuador Z, por lo tanto hay un flanco de bajada, pasa a la etapa 4. ¿Qué hace la etapa 4? Activa el actuador X, sigue el gripper activo, o sea, sigue agarrando y la banda 2 sigue activa. Aquí pasa lo mismo, estamos esperando a que el actuador X termine su movimiento y active el sensor X, o sea, el sensor del actuador por flanco de bajada, es decir, cuando termine su accionamiento. Entonces ahí lo termina, pasa a la etapa 5, que es activa el actuador X nuevamente, o sea, quédese como está, el actuador Z, actívelo, el gripper que siga agarrando el objeto y la banda uno que se active. En este caso la banda 2 se apaga. Y nuevamente volvemos a usar el sensor del actuador Z en flanco de bajada, es decir, cuando termine su accionamiento el actuador Z, continúa a la etapa 6 que es banda uno y banda 2 funcionen nuevamente, y los demás actuadores se apagan, como podemos observar en el video. Es decir, que el actuador X vuelve a su estado original, el actuador Z también, y el gripper suelta lo que tiene. Y como podemos observar, la siguiente transición se realiza cuando el sensor uno nuevamente es activo. Entonces, el sensor uno detecta y continúa así estas etapas
eh, demostradas aquí en el graph. Entonces, si evidenciamos el video, se siguen las etapas y las transiciones de este graph propuesto por mí. Una vez se obtuvo el diagrama Graph, se pasó a realizar la lógica secuencial y combinacional por medio de software Studio 5000. Entonces, bueno, simulando aquí un poco la secuencia realizada, se divide en dos partes, la lógica secuencial y ya la parte de los actuadores. Entonces, bueno, como podemos observar aquí en el Graph, muy rápidamente, cuando se oprime el botón Start, inicia la etapa 1. Cuando el sensor 1 se activa, inicia la etapa 2. Cuando el sensor de gripper se activa, inicia la etapa 3, como podemos observar ahí. Cuando el sensor Z está aquí, se desactiva, es decir, hay un flanco de bajada, se activa la etapa 4. Entonces vamos a activar el sensor Z y vamos a desactivarlo simulando un flanco de bajada. Entonces ahí se evidencia la etapa 4. Lo mismo pasa que en la etapa 5 con el sensor X. Entonces, se desactiva, hay un flanco de bajada y se activa la etapa 5. Luego, si hay una flanco de bajada en el sensor Z, pasa a etapa 6 y nuevamente, cuando se activa el sensor 1 pasa a etapa 2 y así sucesivamente va funcionando el programa. Bueno, y ya pasando a los actuadores, aquí simplemente se asoció los actuadores con su respectivo etapa. Entonces, la banda 2 casi siempre va a estar encendida en todas las etapas, menos en la etapa 5. Entonces, el actuador Z va a estar activo en el actuador en la etapa 2 y en la etapa 5, el actuador X en la etapa 4 y en la etapa 5 y así sucesivamente. Con esto lo aseguramos que en la etapa que queramos que el actuador esté apagado, por ejemplo aquí la banda 2 no debería estar prendido en la etapa 5. Entonces, por medio de esta lógica, aseguramos eso. Bueno, finalmente les mostraré funcionando este escenario, el pick and place, en secuencia con la lógica ya programada. Entonces, bueno, vamos a darle start. Listo. Entonces, bueno, estamos en la etapa 1, esperando a que el sensor 1 lea algún objeto. Ya pasó, pasamos a etapa 2, pasamos luego a etapa 3, etapa 4, etapa 5 y finalmente etapa 6 y luego vuelve a etapa 2, etapa 3, etapa 4, etapa 5 y etapa 6. Como podemos observar en el software Factorio, la secuencia funciona correctamente, pasando de etapa en etapa, como podemos observar aquí en el ladder. Y aquí abajo observamos que los actuadores se activan y se desactivan dependiendo la etapa en el que estén. Como conclusiones de este ejercicio es bastante importante desde el principio entender muy bien el proceso, hacer un análisis de actuadores, un análisis de sensores y entender muy bien cada etapa. Esto con el fin de realizar el diagrama graphs. Esto es otra conclusión que es muy importante para procesos discretos, hacer uso de herramientas como el diagrama graphs, que al momento de pasarlos a diagrama ladder es mucho más sencillo que programar desde el inicio una secuencia sin saber bien el proceso entre etapa y etapa. También es importante el uso de bloques en ladder por medio de flancos. Esto fue usado en la práctica que realicé, ya que no se podía simplemente iniciar la etapa cuando el sensor estaba activo, sino necesitaba específicamente el momento en que el sensor tuviera un flanco de bajada. Por eso es muy importante usar estos bloques en las lógicas pues, que vayamos a realizar en un futuro. Eso fue todo. Muchas gracias.